Hay momentos en la vida que uno recuerda con una precisión extraña. No el día entero, no el contexto, no lo que desayunaste esa mañana. Solo ese instante. El sonido exacto de su voz. La temperatura de la sala. El silencio de las personas que te rodeaban mirando al suelo para no tener que mirarte a ti. Yo recuerdo exactamente cómo sonaron sus palabras. En esta empresa mando yo. Y si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. Delante de 20 personas. En la sala de reuniones más grande de la empresa. Con el proyector todavía encendido y mis diapositivas en la pantalla. Eso fue un miércoles de octubre. El viernes siguiente me llamaron al despacho de recursos humanos y me entregaron una carta de despido. Y 4 meses después, estaba sentada en una sala de juntas declarando ante el consejo de administración de un fondo de inversión, con un expediente en la mano que describía exactamente todo lo que yo había señalado ese miércoles. Esta es mi historia. Y la cuento porque creo que hay mucha gente que ha estado en un momento parecido, que ha hecho lo correcto y ha acabado pagando por ello. Que ha salido de un edificio con una caja de sus cosas y sintiéndose la peor persona del mundo sin haber hecho nada malo. Si eres una de esas personas, quédate. Porque esto no termina donde crees. Necesito que entiendas bien quién era yo en esa empresa antes de contarte lo que pasó. No era nueva. No era una becaria con ideas románticas sobre cómo funcionan los negocios. Llevaba 11 años trabajando en finanzas corporativas. Los últimos 4 los había pasado como responsable financiera de esa empresa, una empresa familiar de distribución industrial que facturaba alrededor de 40 millones de euros al año. Una empresa con historia, con empleados que llevaban décadas allí, con una cultura muy particular que mezcla lo mejor y lo peor de las empresas de familia. Lealtad, pero también nepotismo. Compromiso, pero también ego sin control. El dueño se llamaba Roberto. Había heredado la empresa de su padre, la había hecho crecer de forma notable en los años buenos, y tenía una forma de gestionar muy característica. Intuitiva, basada en relaciones personales, desconfiada de los números cuando los números no decían lo que él quería escuchar. Yo me había llevado bien con él durante años porque aprendí pronto a presentarle la información de una manera que él pudiera digerir. Sin tecnicismos. Sin exceso de detalles. Contexto, impacto, opciones. Él tomaba las decisiones y yo me aseguraba de que tuviera buena información para tomarlas. Funcionaba. Hasta que dejó de funcionar. El punto de inflexión fue cuando Roberto decidió vender la empresa. No una venta pequeña. Una operación grande. Un fondo de inversión privado había mostrado interés en adquirir el 100% del negocio. El tipo de operación que puede cambiar la vida de una familia para siempre. Estábamos hablando de cifras que empezaban en 30 millones y podían llegar a bastante más dependiendo de cómo quedara la valoración final. Para llegar a esa valoración, el fondo iba a hacer lo que siempre hacen antes de comprar algo. Una auditoría externa exhaustiva. Revisarían cada contrato, cada deuda, cada activo, cada línea de los últimos 5 años de cuentas. Lo mirarían todo. Y ahí estaba el problema. Yo llevaba meses viendo cosas en los libros contables que no me cuadraban. No grandes fraudes cinematográficos, no malversaciones descaradas. Cosas más sutiles, más peligrosas precisamente porque son más difíciles de explicar. Ingresos registrados en periodos que no les correspondían para que los años buenos parecieran mejores de lo que eran. Gastos personales de la familia que habían ido pasando por la empresa durante años disfrazados de conceptos varios. Y una deuda con proveedores que no estaba correctamente reflejada en el balance porque parte de ella se había ido aparcando en acuerdos informales que nadie había documentado bien. Nada de esto era necesariamente ilegal en todos sus aspectos, pero sí era un problema enorme de cara a la venta. Porque si el fondo llegaba a esa auditoría y encontraba todo eso sin que nadie se lo hubiera advertido, iban a interpretar que la empresa había intentado engañarles. Y entonces la operación no solo perdería valor. Podría romperse del todo. Yo no quería que eso pasara. Quería que Roberto vendiera bien. Quería que la operación saliera. Era bueno para él, era bueno para los empleados, era bueno para todo el mundo. Pero para que saliera bien, había que ordenar esas cosas antes de que llegara el auditor externo.
Había que ser transparentes, presentar los ajustes de forma proactiva y dejar que los asesores del fondo los vieran en contexto, no como sorpresas. Le pedí a Roberto una reunión específica para esto. Me dijo que lo pusiera en la agenda general de directivos para el miércoles. Bien. Lo preparé durante días. Hice diapositivas claras, con ejemplos concretos, con el impacto estimado en la valoración si esos puntos aparecían sin previo aviso durante la auditoría. Intenté ser rigurosa pero también comprensible. Quería que él entendiera por qué esto importaba. La sala ese miércoles tenía a los 6 directivos de la empresa, a los 2 asesores externos que estaban coordinando la venta, y a varios mandos intermedios que Roberto había invitado porque quería que todo el equipo estuviera alineado con el proceso de venta. 20 personas aproximadamente. Empecé mi presentación. Los primeros 5 minutos fueron bien. Expliqué el contexto general de la auditoría, que buscaba el fondo, cómo funcionaba ese proceso. Roberto escuchaba, asentía. Luego llegué al núcleo. Los puntos específicos. El primero, los ingresos registrados de forma anticipada en 2 ejercicios consecutivos. Expliqué cómo funcionaba, qué implicaba, qué podía hacer el auditor con eso. Roberto dejó de asentir. Seguí. El segundo punto, los gastos mixtos de la familia. Usé lenguaje neutro, lo más neutro que pude. No dije que era un problema legal. Dije que eran conceptos que necesitaban documentación adicional para poder justificarse ante un tercero. Noté que Roberto se movía en su silla. Que sus asesores intercambiaban una mirada. Fui al tercer punto. La deuda con proveedores no reflejada. Y entonces Roberto levantó la mano. No para pedir la palabra. Para que yo parase. Elena. Así me llamo. Elena. ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Le dije que sí, que era exactamente lo que estaba diciendo, y que lo consideraba importante que el equipo lo conociera antes de que llegara la auditoría. ¿Estás diciendo que esta empresa tiene problemas contables? Le dije que estaba diciendo que había puntos que necesitaban ser gestionados de forma proactiva. Se levantó. Literalmente se puso de pie. Esta empresa la fundó mi padre. La llevo yo desde hace 20 años. Nadie me ha cuestionado nunca cómo gestiono mis cuentas. Y ahora tú vienes aquí, delante de todo el mundo, a decirme que tengo irregularidades. Intenté responder. No me dejó. En esta empresa mando yo. Y si no te gusta cómo llevamos las finanzas, ya sabes dónde está la puerta. Silencio. Un silencio que duró quizás 3 segundos, pero que sentí como si durara 1 hora. 20 personas mirando en distintas direcciones, ninguna a mí. Los asesores externos con las manos quietas sobre la mesa. Mi presentación todavía en la pantalla. No grité. No lloré. No me disculpé. Cerré mi portátil, recogí mis papeles, y salí de la sala. Esa tarde no hablé con nadie. Me senté en mi despacho y seguí trabajando. El jueves también. El viernes a las 10 de la mañana me llamaron a Recursos Humanos. Despido improcedente. Causa genérica. Compensación calculada al mínimo legal. Me dieron una caja para mis cosas y me pidieron que entregara el portátil de empresa. Salí del edificio a mediodía con 11 años de experiencia, 4 de lealtad a esa empresa, y la absoluta certeza de que había hecho lo correcto. Si estás llegando hasta aquí y sientes que esta historia te toca de cerca, te pido que le des like a este vídeo y te suscribas al canal. Hay muchas más historias como esta, de personas que hicieron lo correcto y que tardaron en ver el resultado. Cuéntame en los comentarios si tú también has vivido algo parecido. Cuando te despiden de una forma así, hay una narrativa que empieza a circular sin que tú puedas controlarla. La narrativa en este caso era sencilla. Elena, la directora financiera, había intentado sabotear la venta de la empresa por razones que nadie entendía bien. O quizás estaba equivocada. O quizás era demasiado rígida, demasiado técnica, no entendía el mundo real de los negocios. Roberto era un empresario de éxito. Llevaba 20 años haciéndolo bien. ¿Quién era ella para cuestionarle? Eso es lo que la gente pensaba. O lo que Roberto se aseguraba de que pensaran.
Yo lo supe porque me llegó a través de antiguos compañeros. Una llamada aquí, un mensaje allá. Roberto está diciendo que tú querías hundir la operación. Dicen que los números que presentaste eran exagerados. Dicen que no eras una persona de confianza. Ninguna de esas cosas era verdad. Pero cuando alguien con poder dice algo sobre alguien sin poder, la versión que circula es casi siempre la del que tiene el micrófono más grande. Quiero explicarte aquí lo que yo hacía realmente en esa empresa. No para justificarme, sino porque creo que es importante entender la dimensión de lo que se pierde cuando se despide a alguien así. Una responsable financiera en una empresa mediana no es solo la persona que cuadra los números a fin de mes. Es, en muchos sentidos, la persona que mantiene la empresa anclada a la realidad. Los directivos comerciales te traen objetivos optimistas. Los de producción te dicen que necesitan más inversión. El dueño tiene una idea sobre una adquisición que suena brillante en una conversación de sobremesa. Y tú eres la que tiene que mirar todo eso y decir, bien, pero ¿qué pasa si la previsión no se cumple? ¿Qué pasa si el banco no aprueba el crédito? ¿Cuánta liquidez tenemos realmente para los próximos 90 días? Ese trabajo es invisible cuando se hace bien. Solo se nota cuando no se hace. En 4 años, yo había negociado líneas de crédito en 3 bancos distintos, consiguiendo condiciones que le ahorraron a la empresa cientos de miles de euros en intereses. Había reorganizado el sistema de cobros para reducir el periodo medio de pago de los clientes de 72 días a 48, lo que en términos prácticos significaba tener varios millones más de liquidez disponible en cualquier momento dado. Había implementado un sistema de previsión de tesorería que le daba a Roberto una visión a 3 y 6 meses que antes no tenía, y que en varias ocasiones le permitió tomar decisiones con tiempo en lugar de reaccionar con el agua al cuello. Y había hecho algo que pocas personas de fuera valoraban pero que era quizás lo más importante. Había construido una relación de confianza con los auditores externos anuales, con los asesores fiscales, con los bancos. Cuando alguien de fuera llamaba para preguntar algo sobre las cuentas de la empresa, yo era la persona que daba la cara. La que conocía el detalle. La que podía explicar por qué tal cifra era así y no de otra manera. Esa confianza tiene un valor enorme cuando vas a vender una empresa. Un auditor externo que llega a una empresa y encuentra que la directora financiera lleva años siendo coherente, transparente y rigurosa en su comunicación, trata esa empresa de una manera completamente distinta a una donde los números parecen opacos o donde nadie sabe explicar nada. Roberto no lo valoraba porque nunca lo había necesitado. Cuando las cosas van bien y no hay nadie mirando con lupa, puedes permitirte el lujo de no saber exactamente qué hace tu directora financiera. Solo notas que las cosas funcionan. El problema es que cuando alguien empieza a mirar con lupa, ya es tarde para aprender. Yo también quiero ser justa aquí y decir algo sobre el lado humano de todo esto, porque sería fácil pintar a Roberto como un villano de película y la realidad era más complicada que eso. Roberto era un hombre que había construido algo con sus manos, que había visto a su padre fundar esa empresa de la nada y la había visto crecer, que probablemente llevaba años gestionando las finanzas con la lógica de siempre. Lo que importa es que las ventas vayan bien, que los clientes paguen y que haya dinero en la cuenta a fin de mes. Esa lógica funciona durante mucho tiempo en empresas pequeñas. El problema es que no funciona cuando alguien con recursos y abogados viene a comprar lo que tú tienes. No creo que Roberto fuera una mala persona. Creo que era una persona asustada que tomó una decisión pésima el día que decidió que la solución a una verdad incómoda era silenciar a quien la decía. Eso no lo disculpa. Pero lo hace más comprensible. Y yo, en esos días después del despido, intenté mantener esa perspectiva. No siempre lo conseguí. Los primeros días después del despido fueron extraños. Hay un tipo de desorientación muy específica que sientes cuando llevas 4 años yendo al mismo sitio cada mañana y de repente no tienes que ir. Te despiertas a la misma hora. Miras el teléfono y no hay correos urgentes. El silencio tiene una textura rara. No me rompí. Quiero dejarlo claro porque creo que es importante. No me rompí, no llamé a nadie a llorar, no busqué a Roberto para pedirle explicaciones o suplicarle que reconsiderara.
Hay momentos en los que entiendes perfectamente que lo que acaba de pasar no tiene solución dentro de los márgenes en los que estás actuando. Que la relación está rota de una forma que no se repara. Y que lo único que puedes hacer es salir con tu dignidad intacta y proteger lo que sabes. Lo que hice esa primera semana fue documentar. No porque pensara que iba a necesitarlo para una demanda, sino porque soy una persona ordenada y porque sabía que lo que había señalado en esa presentación era real, estaba respaldado por documentación, y si alguien me preguntaba algún día, quería tener la capacidad de responder con precisión. Guardé copias de todo lo que legalmente podía guardar. Los informes que yo había elaborado. Los correos internos donde había señalado esas mismas preocupaciones semanas antes. En conversaciones privadas con Roberto que él había respondido con vaguedades o había ignorado directamente. Mis propios análisis, mis propias notas. No hice esto con ningún plan específico. Lo hice porque es lo que haces cuando eres responsable de algo y de repente te sacan de la ecuación. Te aseguras de que el conocimiento no desaparece contigo. Luego empecé a buscar trabajo. No desesperadamente, no con la angustia de quien necesita ingresos urgentes, sino con la calma de quien sabe lo que vale y sabe que el mercado también lo sabe. Actualicé mi perfil, llamé a algunos contactos, fui a alguna conversación inicial. Y esperé. Mientras tanto, la empresa seguía adelante con el proceso de venta. Me llegaban noticias a través de contactos que todavía trabajaban allí. Roberto había contratado a alguien de fuera para que tomara mi puesto de forma interina, un consultor externo sin experiencia real en ese sector. El proceso de venta seguía su curso. Los asesores estaban coordinando la entrega de documentación al fondo. En algún momento de ese periodo, entendí que Roberto había cometido un error que no podía deshacer. Y no era haberme despedido a mí. El error era lo que había hecho antes de eso. Había dejado que esas irregularidades se acumularan durante años, y ahora iban a quedar expuestas ante personas que tenían los recursos, la experiencia y el incentivo económico para encontrarlas. A mí podía silenciarme. Podía quitarme de en medio. Podía controlar lo que su equipo decía de mí. Lo que no podía controlar era lo que iban a encontrar cuando auditores externos con mucho dinero en juego revisaran cada línea de sus cuentas durante semanas. Eso ya estaba fuera de su control. Y creo que él lo sabía, aunque no quisiera reconocerlo. Creo que por eso la reacción fue tan visceral ese miércoles. No era solo orgullo herido. Era el miedo de quien sabe que la persona que tiene delante acaba de nombrar en voz alta algo que él lleva tiempo fingiendo que no existe. La rabia de Roberto no era la rabia de alguien a quien atacan injustamente. Era la rabia de alguien a quien acaban de descubrir. Y eso, una vez dicho en una sala con 20 personas, ya no puede no haberse dicho. La llamada llegó un martes, a las 11 de la mañana, unas 8 semanas después de que me hubieran despedido. Número desconocido. Lo cogí porque siempre lo cojo. Era un abogado. Se identificó como parte del equipo legal del fondo de inversión que estaba en proceso de adquirir la empresa de Roberto. Me dijo que habían completado la primera fase de su auditoría interna y que habían identificado una serie de discrepancias en la contabilidad de los últimos ejercicios. Me dijo que, en el proceso de investigar el contexto de esas discrepancias, habían encontrado referencias a un informe interno elaborado por la anterior directora financiera. Me dijeron que ese informe coincidía en varios puntos clave con lo que su equipo había identificado de forma independiente. Me preguntaron si estaría dispuesta a hablar con ellos. Guardé silencio unos segundos. No por emoción. Por asegurarme de haber entendido bien lo que me estaban diciendo. Sí. Estaría dispuesta a hablar con ellos. Me reuní con su equipo 3 días después, en las oficinas de su firma en Madrid. Eran 4 personas. El abogado que me había llamado, 2 analistas financieros del fondo y una directora de riesgo. Gente seria, preparada, sin tiempo que perder. Me hicieron preguntas durante casi 3 horas. No preguntas sobre mi versión de los hechos, no preguntas sobre cómo me había sentido o si creía que Roberto era una buena persona. Preguntas técnicas, específicas, con documentos sobre la mesa. ¿Qué significaba este ajuste de fin de ejercicio? ¿Por qué esta partida estaba clasificada así?
¿Cuándo se tomó la decisión de aplazar el reconocimiento de este ingreso y quién la tomó? Y yo respondí. Con precisión. Con los documentos que había guardado. Con la memoria de alguien que había vivido esas cuentas durante 4 años y las conocía mejor que nadie. No lo hice por venganza. Quiero ser muy clara sobre esto porque creo que es fácil leer esta historia y pensar que en ese momento yo estaba disfrutando de una especie de justicia poética. Y sería mentira decir que no había algo de eso. Una pequeña parte de mí que pensaba en esa sala con el proyector encendido y sus palabras todavía sonando en algún rincón de mi memoria. Pero principalmente lo hice porque me preguntaron y porque la verdad era la verdad. Porque lo que yo había señalado era real, y negarlo o minimizarlo habría sido deshonesto. Y porque había 25 empleados en esa empresa que merecían que la operación se hiciera bien, sin engaños, con una valoración justa que reflejara lo que la empresa era realmente. Lo que siguió a esa reunión fue un proceso que se extendió durante varias semanas más. Me volvieron a contactar en 2 ocasiones para aclaraciones adicionales. En la segunda reunión ya había un notario presente y mi declaración se incorporó formalmente al expediente de la operación. No sé exactamente todo lo que pasó dentro de esa negociación. No era parte de ella y no tenía acceso a sus detalles. Pero sí sé, porque me lo comunicaron a través de su abogado, que mi testimonio formó parte del expediente que el fondo utilizó para renegociar la valoración de la empresa. Y sé la cifra porque también me la comunicaron, no porque yo la persiguiera, sino porque el abogado consideró que tenía derecho a conocer el resultado de mi participación en el proceso. La valoración de la empresa se redujo en 4 millones de euros. 4 millones. No por maldad. No por venganza. Por las irregularidades que yo había señalado en una sala de reuniones un miércoles de octubre, que habían sido ignoradas, que me habían costado el trabajo, y que el fondo había encontrado exactamente donde yo había dicho que estaban. ¿Cómo fue para Roberto? No lo sé con certeza. Tampoco lo busqué para saberlo. Pero 4 millones menos en el precio de venta de un negocio familiar es una consecuencia muy concreta. Una que podría haberse evitado completamente si hubiera elegido escuchar en lugar de gritar. Lo que sí sé es que durante esas semanas en las que el proceso se desarrollaba, hubo personas de la empresa que me llamaron. Compañeros que habían estado en esa sala. Que me dijeron que sabían que yo tenía razón. Que lo sintieron mucho. Que no habían dicho nada en el momento porque no podían permitirse perder su trabajo. No los culpé. Lo entiendo perfectamente. Ese tipo de valentía tiene un coste real y no todo el mundo puede pagarlo. Pero me alegré de que llamaran. No porque necesitara la validación, sino porque a veces, en los momentos más difíciles de ese proceso, el simple hecho de que alguien te diga sabíamos que tenías razón tiene un peso que es difícil de explicar. El coste emocional de todo esto no fue pequeño. Quiero ser honesta sobre eso también. Hay una diferencia entre saber que hiciste lo correcto y sentirte bien. Durante semanas, las 2 cosas coexistieron con una tensión que a veces era agotadora. Sabía que había hecho lo correcto. Y al mismo tiempo sentía la rabia de haber sido tratada así. La frustración de que hubiera hecho falta todo un proceso de auditoría multimillonaria para que lo que yo había dicho fuera reconocido como verdadero. La tristeza, a veces, de que 11 años de trabajo en finanzas y 4 de lealtad a esa empresa hubieran terminado con una caja y una carta de despido. Esas cosas no desaparecen por arte de magia cuando la justicia llega. La justicia no es una cura. Es más bien una confirmación. Y también hay algo en el proceso de declarar contra la empresa en la que trabajaste que tiene un peso extraño. No importa lo justificado que esté. No importa que seas tú la que fue tratada mal. Hay algo que se siente como una ruptura definitiva, como cerrar una puerta que ya estaba cerrada pero que tú todavía miraba por el rabillo del ojo esperando que se abriera de nuevo. Esa puerta se cerró del todo en la segunda reunión con el notario. Y paradójicamente, fue un alivio. Cuento esta historia desde la distancia. No desde el dolor, no desde la rabia. Desde un lugar donde ya puedo ver el conjunto sin que me queme. Empecé a trabajar en una empresa nueva 3 meses después del despido. Una empresa más grande, en un sector distinto, con una cultura diferente, estructurada, profesional, donde los informes financieros no son amenazas sino herramientas.
donde cuando señalas un problema, la respuesta es cómo lo resolvemos, no cómo te callamos. El contraste fue revelador. No me di cuenta hasta que llevaba unas semanas en ese nuevo trabajo de cuánta energía había estado dedicando, en los últimos años con Roberto, a gestionar su reacción ante la información en lugar de simplemente presentar la información. Cuánto había aprendido a suavizar, a rodear, a preparar el terreno durante días antes de decir algo que podía molestarle. Cuánto de mi capacidad intelectual se había ido en ese ejercicio constante de gestión del ego ajeno. En el nuevo trabajo no hacía nada de eso. Llegaba a una reunión, presentaba los números, explicaba lo que significaban y entre todos decidíamos qué hacer. Sin drama. Sin miedo. Sin la sensación permanente de estar caminando sobre algo que podía romperse. Me costó un tiempo darme cuenta de que eso era lo normal. Que lo anterior no lo era. Una de las cosas que me preguntan con más frecuencia cuando cuento esta historia, en conversaciones privadas, es si me arrepiento de haber presentado esa información ese miércoles. De haber sido tan directa, de no haberlo preparado de otra forma, de no haber encontrado una manera de decir lo que Roberto hubiera podido tolerar mejor. Mi respuesta siempre es la misma, no. Y no porque sea una persona obstinada o porque disfrute del conflicto, sino porque lo pensé mucho antes de esa reunión, y lo he pensado mucho después. ¿Había una manera diferente de presentar esa información? Quizás. Pero hay un límite a cuánto puede suavizar la verdad antes de que la verdad deje de ser la verdad. Y yo había llegado a ese límite. Había tenido conversaciones privadas con Roberto sobre esos puntos. Habían sido ignoradas. El proceso de venta seguía avanzando. El auditor externo iba a llegar en semanas. No había más tiempo para suavizar. Lo que aprendí de todo esto no es que hay que ser más diplomática. Lo que aprendí es que hay organizaciones donde la verdad es bienvenida y organizaciones donde la verdad es una amenaza. Y que ninguna cantidad de habilidad comunicativa puede transformar una organización del segundo tipo en una del primero. Eso solo lo puede hacer el liderazgo. Y cuando el liderazgo no quiere hacerlo, lo único que puedes hacer es proteger tu integridad y marcharte. Yo no me marché voluntariamente. Me echaron. Pero el resultado es el mismo. También aprendí algo sobre el tiempo. Sobre cómo la justicia, cuando llega, casi nunca llega de la manera que esperas y casi nunca llega cuando quieres. Yo no fui a buscar ese resultado. No presenté ninguna denuncia, no contacté con nadie del fondo, no hice ningún movimiento estratégico para que las cosas acabaran como acabaron. Simplemente hice lo que tenía que hacer. Guardé la documentación, respondí cuando me preguntaron, dije la verdad cuando tuve la oportunidad. Y las consecuencias llegaron solas, porque la realidad es tozuda. Porque los números no mienten aunque puedas esconderlos durante un tiempo. Porque cuando alguien con suficientes recursos viene a mirar, encuentra lo que hay, no lo que quisieras que hubiera. Roberto tomó una decisión el miércoles de octubre. Una decisión que en ese momento le pareció simple: eliminar la fuente del problema. Lo que no calculó es que la fuente del problema no era yo. Era su propia contabilidad. Y eso no desapareció cuando yo salí por la puerta. Quiero terminar con algo que va más allá de esta historia concreta. Hay muchas personas que trabajan en empresas donde su labor es invisible hasta que deja de estarlo. Personas que mantienen sistemas complejos funcionando, que señalan riesgos antes de que se conviertan en crisis, que dicen verdades incómodas no para fastidiar sino porque es su trabajo. Y hay muchas de esas personas que en algún momento se enfrentan a la misma elección que yo: callar para mantener el trabajo, o decir lo que hay que decir y asumir las consecuencias. No tengo una respuesta universal para esa elección. Depende de muchas cosas, de tu situación financiera, de lo grave que sea lo que ves, de si hay alguien más que pueda decirlo, de lo que estás dispuesto a arriesgar y de lo que no puedes perderte. Lo que sí puedo decir, desde mi experiencia, es esto: la integridad tiene un coste a corto plazo que es real y que nadie debería minimizar. Y tiene un valor a largo plazo que también es real y que a veces llega de formas inesperadas. No te garantizo que tu historia acabe como la mía. No siempre acaba así. A veces la injusticia simplemente queda sin respuesta visible, o la respuesta tarda años, o nunca llega en ninguna forma que puedas reconocer.
Pero te puedo decir que salir de esa sala con el portátil cerrado bajo el brazo, sin haber suplicado ni cedido ni mentido, fue una de las cosas de las que me siento más orgullosa en mi carrera. No el resultado. Eso llegó después y fue su propio alivio. Sino el momento en sí. La decisión de no replegar la verdad aunque eso me costara algo. Eso nadie me lo pudo quitar. Ni con un grito delante de 20 personas. Ni con una caja de cartón y una carta de despido. Ni con semanas de silencio y una narrativa hostil circulando entre compañeros. Lo que sabes, lo que has construido, lo que eres profesionalmente, eso no te lo quita nadie. Y si algún día alguien te llama para preguntarte la verdad, estás lista para decirla. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias de verdad. Esta historia me la guardé mucho tiempo y no es fácil ponerla en palabras. Si algo de lo que conté resonó, te pido que dejes un comentario debajo porque me encantaría leer tu experiencia, si has vivido algo parecido o si conoces a alguien que haya estado en una situación similar. Dale like al vídeo si crees que esta historia merece llegar a más gente, y suscríbete al canal si quieres ver más historias como esta. Nos vemos en el siguiente.